El día de hoy tenemos como invitado al doctor Humberto Espada del Castillo, cirujano dentista, especialista, que labora en el servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Departamento de Odontopediatría de nuestra institución. Él tratará el tema manejo de infecciones odontogénicas agudas en pediatría. Con ustedes queda el doctor Espada. Escuchémoslo. Puede empezar, doctor. Eh, Buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla para ponerlas. Bien, doctor. eh, no sé si se ve. Sí, ya se le ve la pantalla. Perfecto. Ya. A ver. Buenas tardes con todos y hoy día vamos a tratar un tema interesante, ¿no? Que es el manejo de las infecciones odontogénicas agudas en pediatría. Ya la mayoría de odontólogos en el día a día se enfrenta al manejo de infección, ya sea de leve, moderada o gran complejidad, ¿no? En este caso voy a intentar abarcar casi todas, enfocándonos un poco más al manejo hospitalario, obviamente en infecciones de moderada a alta severidad, pero igual también hablando de infecciones leves. A ver, primero algunas generalidades. La incidencia, morbilidad y mortalidad de las infecciones odontogénicas ha disminuido bastante en las últimas décadas. Por dos motivos principales. Primero, por el uso de antibióticos, que ahora está eh, mucho más al alcance de la mayoría de las personas, y porque los tratamientos restauradores también han avanzado mucho. La odontología ha avanzado mucho en investigación y lo que antes era sí o sí extracciones, ahora se puede tratar con endodoncias o procedimientos recuperativos. Sin embargo, a pesar de ello, continúa siendo un problema importante de salud pública. Tanto es así que es la causa más frecuente de consulta por emergencia de mi servicio, el servicio de cirugía bucal y maxilofacial. Hasta el 70% de todas las consultas que llegan por emergencia son por infecciones odontogénicas. La infección odontogénica en pediatría requiere una evaluación minuciosa y hay que jugar un poco a ser detective porque la anamnesis muchas veces es indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no nos dicen qué es lo que sienten, dónde les duele, qué problemas tienen. Nos tenemos que enfocar en lo que nos cuentan los padres o la persona que lo trae y que muchas veces, debido a su condición cultural, no pueden explicarnos adecuadamente. Entonces hay que sacarlo con cucharita para poder tener los datos que necesitamos para un diagnóstico preciso. Bueno, los niños, a diferencia de los adultos, cuando se tratan hay que pensar en el futuro. No podemos a veces ser tan agresivos porque no solo es sacar una pieza dental decidua, sino podemos dañar el germen. Al hacer los drenajes también tenemos que pensar en las grías cicatriciales que pueden crear. Su manejo de intubación es distinto. El manejo antibiótico también tiene que ser distinto. ¿Cómo manejar las infecciones odontogénicas? Flynn, hace ya más de 20 años, junto con Peterson, propusieron siete etapas para manejar la infección odontogénica, tanto en adultos como en niños. Primero, determinar la severidad de la infección. Dos, evaluar las defensas del huésped. Tres, decidir el lugar de tratamiento. Cuarto es tratar quirúrgicamente. Luego recién elegir y prescribir la terapia antibiótica adecuada, administrar el antibiótico rápidamente y evaluar al paciente. Voy a explicar cada una de ellas para que se entienda mejor a qué se trata. Primero, determinar la severidad de la infección. Obviamente una infección como la que tenemos a la izquierda, que es un absceso periapical sin fístula, es pequeña, autolimitada, usualmente no da compromiso sistémico, se resuelve sin tratamiento, usualmente en 4 o 5 días. No es lo mismo que lo que tenemos al costado, que es una celulitis ya cervicofacial, que involucra espacios anatómicos más grandes, múltiples, espacio bucal, maxilar, mandibular, y que puede complicarse y provocar incluso que no requiere el tratamiento adecuado la muerte, ¿no? En base a ello, ¿qué debemos evaluar para poder determinar justamente la severidad de la infección y la localización? Primero, como le dije, la anamnesis, ¿no?
Si el paciente tiene fiebre, ya con fiebre, si recibió antipiréticos, muchas veces la mayoría de, disculpa, los padres que hacen, la automedican, van a la farmacia, le dicen, ¿sabes qué? Mi hijito le duele la muela, y empieza ahí a recibir antibióticos, usualmente analgésicos antipiréticos, como paracetamol, eh, metamizol, etc. ¿no? Muchas veces estos antipiréticos pueden mascarar cuadros febriles. Hay que recordar que en niños los cuadros febriles usualmente son bien aparatosos, a diferencia de los adultos y de adulto mayor, ¿no? Luego, letargia. Un niño que está con tendencia al sueño, que no juega, que está echado, cargado por el padre, usualmente es una señal de alerta que no se siente bien, que el estado sistémico está alterado y que hay un grado de toxicidad, ¿no? Pérdida de apetito, obviamente un niño que no come, también nos da una señal de alerta, y antecedentes de trauma, pico de insectos, contacto con gatos. Siempre hay que descartar que la infección, aunque hay la tendencia a pensar que siempre es odontogénica, a veces no lo es. Puede deberse a virus, bacterias, parásitos o incluso a trauma. Entonces, todo esto que nos lleva a que... Disculpe, ¿qué tenemos que hacer? Una adecuada anamnesis. La localización anatómica, también muy importante. Recordemos que en la boca los espacios aponeuróticos faciales pueden, de acuerdo a la localización por donde se produce la infección inicial, puede dar lugar a infecciones muy leves que se resuelven rápido, como mostré anteriormente, o a infecciones graves. Es así que, por ejemplo, solo la localización de la raíz de un diente, del periápice respecto a la inserción del músculo bucinador u otros músculos, puede provocar que esa infección se vaya a un espacio cervical profundo o facial profundo, o sencillamente sea una infección en el vestíbulo. Por ejemplo, esta niña, tratada en el servicio hace algunos años, tenía una fístula a nivel de la pirámide, lateral de la pirámide nasal, cerca a la región periorbicular, y era productiva, tenía pus, luego evaluó oftalmología, luego otorrino, y la causa era dental. Era una pieza impactada que se había infectado, que vean, estaba ocasionando una fístula bastante alta. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones? Usualmente se divide en 4 puntos, de acuerdo a la localización de los espacios aponeuróticos afectados. El puntaje 1 es el bajo riesgo, usualmente se va en espacio vestibular, el superiostal, espacio bucal e infraorbitario. El riesgo es bajo, usualmente con el tratamiento del diente causante y con un drenaje local, intraoral, se resuelve, incluso con o sin antibióticos. Puntaje 2 ya es un riesgo moderado. Hablamos de los espacios submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, submeseterino y temporal superficial y profundo. El puntaje 3 ya es riesgo alto. Generalmente no son espacios primarios, sino se da por infección por contigüidad de los espacios de riesgo moderado. Estamos hablando del espacio faríngeo lateral, retrofaríngeo y petraqueal. Y finalmente puntaje 4, que es el riesgo extremo. Estamos hablando del Langer Space, que es el espacio posterior al espacio retrofaríngeo, el mediastinal y el intracraneal. La velocidad de la progresión también es muy importante para determinar la severidad de la infección. Usualmente es conocido que la infección odontogénica progresa de inoculación a celulitis a absceso, ¿no? En un lapso de 0 a 10 días. Sin embargo, muchos de estos tres estadios muchas veces están superpuestos y pueden estar presentes en el mismo momento en un mismo paciente. Pero genéricamente se puede hablar que la inoculación se da de 0 a 3 días, la celulitis de 3 a 7 y el absceso a partir del 5.º día. Características, bueno, lo común es que los dos primeros, la inoculación y la celulitis, el dolor empiece, sea en la celulitis mucho más severo, mucho más doloroso, y en el absceso cede un poco. El tamaño, obviamente, la celulitis es mucho más aparatosa, involucra más espacios faciales, y el absceso ya está más pequeño, ¿no? Porque ya se delimitó la infección. ¿Cómo se siente la palpación? Es muy importante, ¿no? Usualmente la inoculación y la celulitis, la inoculación es blanda, la celulitis es indurada, es que sí, que técnicamente indurada, le dicen, dolorosa, y el absceso ya es fluctuante, ¿no? Especialmente el centro.
¿Y cómo es la flora, no? La flora es, usualmente es una flora mixta, progresa de aerobia a anaerobia, ¿no? Aerobia en la etapa de inoculación, mixta en la etapa de celulitis y anaeróbica en la etapa de absceso. Compromiso de la vía aérea. Eso es muy importante también. La mayoría de infecciones odontogénicas felizmente no progresan a infecciones graves, pero algunas pocas sí. Y lo más importante en una infección odontogénica es asegurar la vía aérea, porque de no asegurarla, corre riesgo la vida del paciente. ¿Qué se debe hacer? Primero, el compromiso de la vía aérea es la causa más frecuente de muerte por infección odontogénica. Hay que evaluar la vía aérea para ver si hay obstrucción parcial, respiración normal, estridores. Un trismus menor de 20 se considera 20 milímetros, perdón, se considera que ya está afectado el espacio masticatorio, es decir, se considera ya como una intubación difícil. Incluso hay riesgo que durante la intubación, si hay un absceso, este pueda ser drenado de forma iatrogénica y eso puede provocar incluso una neumonía aspirativa. Una saturación menor a 94, también en pacientes sin comorbilidades, requiere intubación. Y el examen imagenológico ideal para determinar el riesgo de vía aérea es la TEM, ¿no? TEM contrastada con una sensibilidad de 95%, especificidad de 80%. Número 2, el punto 2 será evaluar las defensas del huésped. Obviamente no es lo mismo tratar a un paciente sin comorbilidades sano que un paciente ya con comorbilidades, con inmunosupresión. ¿Cuáles son las enfermedades o comorbilidades que nos deben llamar más la atención y debemos tener en cuenta para al tratar infecciones odontogénicas? La diabetes es poco común en niños, pero existe. La terapia con corticosteroides es mucho más común, pacientes asmáticos, pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, trasplantados, malignidad, quimioterapia. Obviamente un paciente con quimioterapia es más susceptible a infecciones, enfermedad renal crónica que puede provocar, enfermedad hepática también que puede provocar problemas de coagulación, malnutrición, que es desgraciadamente común en nuestro medio, y VIH. Hay que evaluar en el estado de defensas del huésped la reserva sistémica, ¿no? La reserva sistémica se puede ver afectada por la fiebre, ¿no? La fiebre es causante de una rápida deshidratación en niños, mucho más que en pacientes adultos. Además, esta puede disminuir la reserva cardíaca, consume las reservas de glucógeno, activa el catabolismo celular y puede provocar, como dije, deshidratación muy rápida en niños. Recordar que en niños, recién cuando hay deshidratación grave, se va a ver episodios de taquicardia, cosa contraria que sucede en adultos, que usualmente al principio de la infección ya se ve taquicardia, taquipnia. Sí. Y acá luego van los exámenes de laboratorio, ¿no? Usualmente, bueno, hace unos años se tomaba la glucosa o la velocidad de sedimentación globular para determinar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, actualmente la evidencia científica demuestra que la PCR, la proteína C reactiva y el recuento total de leucocitos nos da una imagen global de cómo va a ir progresando la enfermedad y nos puede alertar acerca de qué tan grave es. Este estudio del 2018, que se fue publicado en el Journal de Cirugía Craniomaxilofacial, se realizó un estudio retrospectivo que evaluó a 218 pacientes con diagnóstico de absceso facial odontogénico. Todos recibieron tratamiento quirúrgico de antibióticos endovenosos y se midió sus niveles preoperatorios de PCR y leucocitos totales. Se encontró que los pacientes con más de 10 días de hospitalización mostraron mayores niveles de PCR y de leucocitos en el día de admisión, y cuando había mayor compromiso de espacios faciales, también se encontraban niveles más altos de PCR y de leucocitos. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que mayores niveles de proteína C reactiva y leucocitos totales el día de admisión son predictivos de una mayor estancia hospitalaria, es decir, de una mayor gravedad del cuadro y de un compromiso de múltiples espacios cervicofaciales. Entonces nos debe alertar un paciente con una leucocitosis muy marcada y un PCR muy elevado, usualmente lleva consigo un tratamiento más agresivo e inmediato para evitar la progresión de la enfermedad.
El punto 3 es decidir el lugar de tratamiento, es decir, dónde se va a tratar el paciente. Y para esto, ¿qué pasó? También hay algunos artículos que nos orientan, ¿no? Hay que decidir si el paciente se puede ir de forma ambulatoria o necesita ser ingresado al hospital. Hay criterios que se usan. Hace unos años hicieron un estudio para que no sea tan subjetivo, sino hacerlo de forma más objetiva y darle un puntaje a diferentes criterios, diferentes síntomas y hallazgos laboratoriales en los pacientes para determinar si requerían una hospitalización. Es así que se toman 4 puntos, son 5 puntos, se le da un puntaje máximo 20, y un puntaje mayor de 4 ya requiere, mayor o igual a 4 ya indica necesidad de hospitalización, ¿no? Primero, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, bueno, ya un poco en desuso, pero todavía nos sirve para nuestro caso. Una temperatura mayor de 38,3, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20, obviamente eso es para pacientes mayores de 15 años, y un recuento de leucocitos totales menores de 4 o mayores de 12.000 por milímetro cúbico, ¿no? Ya nos indican un puntaje de 4. El trismus, obviamente, si es moderado, menor de 2 centímetros, también ya es prácticamente indicativo de hospitalización. Disfagia, una disfagia leve, pero que tolera alimentos, puede tratarse en forma ambulatoria, pero ya cuando es moderada o severa, de todas maneras requiere hospitalización. Y la colección de espacios, como vimos anteriormente, cuando son de baja gravedad, como el espacio bucal, el espacio canino, el espacio superioestal, usualmente no requieren hospitalización y pueden ser manejados de forma ambulatoria. El espacio se ve cuando ya hay espacios, el submandibular, sublingual, submentoniano, bueno, ya es hospitalización. Y siempre que hay colección de 2 o más espacios, también requiere hospitalización. Y bueno, signos de deshidratación y comorbilidades, ¿no? Hay algo un poco más simple que propuso Flynn, el libro de Peterson hace unos años, y es, si encontramos una temperatura mayor de 38,3, signos de deshidratación, compromiso de vía aérea, estructuras vitales, infección de espacios anatómicos de riesgo moderado, alto o extremo, anestesia general, eso es muy importante en pacientes pediátricos a diferencia de adultos. Es una indicación de hospitalización cuando a veces el paciente no puede ser drenado o eliminación del foco porque no colabora. Y bueno, necesidad de control de comorbilidad de fondo. Cualquiera de estos ítems indica necesidad de hospitalización. El punto 4 es tratar quirúrgicamente. Es el punto probablemente más importante en el manejo de infecciones odontogénicos. Es muy, muy importante tratar al paciente de forma quirúrgica, y algo que es importante indicar que el tratamiento de la infección odontogénica siempre es quirúrgico. El antibiótico es coadyuvante, pero el tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Qué hay que hacer? Asegurar la vía aérea. Drenaje quirúrgico. El drenaje puede ser intraoral, extraoral, y debe ir de la mano de la eliminación de la causa, del diente causal. En casos de infecciones leves puede hacerse una apertura cameral y endodoncia posterior. En el caso de infecciones moderadas, severas, de todas maneras se requiere la eliminación del diente causal y la incisión de drenaje. Y el cultivo. El cultivo usualmente está dado para infecciones moderadas. Se ha visto, hay estudios que demuestran que las infecciones leves responden incluso sin antibiótico bastante bien al tratamiento quirúrgico. Y no está la relación que dirigido a las bacterias más comunes de infecciones odontogénicas es suficiente. Además, usualmente el resultado del cultivo va a salir después de ya la progresión de los síntomas, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las zonas de drenaje extraoral más comunes que usamos? Bueno, las que se muestran en la pantalla. Listo. Para drenar los espacios cérvico-faciales profundos,
Submasentérico, tricondular, y bueno, para drenaje intraoral, las que se muestran, aparte del fondo del vestíbulo, para drenar espacio bucal, las incisiones en la región retromolar, medial y lateral al ráfago palatino nos sirven para ingresar al espacio sublingual, mandibular e incluso al espacio faríngeo lateral. ¿Pero qué sucede en las infecciones leves? En las infecciones leves, usualmente el tratamiento requiere incisión, pero no llega a incisiones extraorales. Y bueno, acá han presentado una serie de artículos que demuestran que la extracción del diente causante mejora los parámetros biológicos de infección, produce una tasa de hospitalización más baja, una resolución del cuadro más rápida. Por ejemplo, este estudio del 2015 ya, que muestra, bueno, cuál es el objetivo, era comparar la temperatura, recuento de leucocitos, fibrinógeno y PCR en los casos de infecciones odontogénicas donde el diente fue removido y otros donde no se realizó la extracción. ¿Cuál fue los materiales? Bueno, se tomó 179 pacientes, se dividió en dos grupos de acuerdo a la posibilidad de restaurar la pieza y el protocolo de tratamiento incluyó incisión de espacio involucrado y antibióticos endovenosos. Pero en algunos se extrajo el diente y en otros no. ¿Qué fue la conclusión? Que la extracción del diente causal está asociada con una resolución de la infección tanto clínica como bioquímica más rápida. Cuando el diente no puede ser restaurado, no se debe dudar que se debe ser extraído. Y cuando el diente causal puede ser restaurado, el tratamiento endodóntico se debe hacer de forma inmediata, el mismo día del ingreso. En caso de infecciones severas o graves, con compromiso de la vida del paciente, no hay que dudar y siempre el tratamiento debe ser extraer el diente, incluso cuando este puede ser restaurable. Otro estudio, también se pregunta si el diente debe ser extraído inmediatamente en la presencia de infección aguda. Existe una corriente, ya un poco antigua, acerca de que, como se pensaba antes, incluso como a mí me enseñaron en la universidad, que no se debe extraer el diente al mismo momento de cuando está la infección, se debe dar antibióticos, esperar unos días para que la infección baje y recién proceder a la extracción por el riesgo de complicación del cuadro. Sin embargo, esta es una aseveración subjetiva, no tiene evidencia empírica científica que la avale. Al contrario, toda la evidencia demuestra que cuando se extrae el diente en el mismo momento del ingreso, cuando la infección está aguda, se resuelve el cuadro mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, este artículo demuestra que basada en la revisión de la literatura, la recomendación es extraer el diente infectado tan rápido como sea posible. La extracción temprana, en conjunto con la incisión, drenaje y terapia antibiótica, acelera la recuperación. Otro estudio, ¿no? Que también el tratamiento rápido reduce el tiempo de hospitalización en pacientes con celulitis odontogénica, ¿no? Igual, bueno, acá se encontró que los pacientes que recibían tratamiento inmediato, es decir, eliminación del foco, incisión y drenaje, tenían una tasa hasta 60% menor de tiempo de hospitalización. El quinto punto, apoyar médicamente. ¿Qué es lo que hay que hacer con el paciente pediátrico? Esto es muy importante. Tres ítems. Primero, rehidratar. Como dije anteriormente, el paciente pediátrico tiende a deshidratarse muy rápidamente. Por lo tanto, se debe fijarse en los signos de deshidratación y recordar algunas cositas, ¿no? Primero, los niños producen hasta un 65% más de orina que el paciente adulto. Por ende, su posibilidad de deshidratación es mayor. Requieren hasta el doble de fluidos de mantenimiento que un paciente adulto. Y en niños usualmente se habla de 2 a 4 de mililitros por kilogramo y infantes de 4 a 6. ¿No? Otro punto importante a evaluar es que hay que evaluar el balance hidroelectrolítico. Los niños con fiebre por muchos días pueden tener un desbalance hidroelectrolítico que puede llevar a condiciones graves y hasta la muerte. Segundo punto, reducir la fiebre. Acá esto es ligeramente controversial. Se dice que la fiebre menor a 39 es beneficiosa porque aumenta el metabolismo y favorece la eliminación de la infección, pero fiebres mayores pueden causar problemas mucho más graves. Sin embargo, primero, ningún padre va a querer que su niño esté con fiebre. Y segundo, que la fiebre, como hemos visto, aumenta la tasa de deshidratación, por eso es importante manejarla adecuadamente. La fiebre aumenta entre 5 a 8% la demanda metabólica, disminuye la reserva sistémica por cada grado de fiebre al día, es decir, cada grado mayor de 37, mayor de 38.
La fiebre se debe tratar por dos formas, por medicamentos y también por medios físicos. Sobre todo es importante, no solo dejar al medicamento actuar, sino también ayudarle con medios físicos. Baños fríos, eh, ropa ligera, baños helados. Y finalmente la alimentación. Muchos pacientes con infección ontogénica se rehúsan a alimentarse, tienen dificultades para alimentarse. En casos graves, la sonda nasogástrica para alimentación es una alternativa para evitar la pérdida de peso en los días de hospitalización, ¿no? Punto 6, elegir y prescribir la terapia antibiótica. Acá también hay bastante controversia, pero digamos que hay algunos puntos en común. Primero, en infecciones leves, usualmente la terapéutica empírica es la adecuada. Se debe trabajar en primer punto con penicilinas. Puede ser penicilinas sintéticas de amplio espectro, amoxicilina, penicilina, dicloxacilina. Segundo punto, clindamicina y cefalosporinas, indicadas para pacientes alérgicos a la penicilina que no han tenido reacciones anafilácticas. Se puede usar también fluorquinolonas como el moxifloxacino, aunque recordemos que en niños eso puede traer problemas de crecimiento, y metronidazol solo siempre y cuando infecciones ya en estadio de absceso, ¿no? Pacientes hospitalizados, la cosa es un poquito distinta, se debe siempre ya ir por terapia endovenosa y el tratamiento de elección debe ser clindamicina. Pues se puede usar aminopenicilinas con inhibidores de las penicilasas como la ampicilina con sulbactam, pero usualmente el tratamiento de elección, al menos en el hospital, es clindamicina, ¿no? Asociado o no a veces a cefalosporinas de tercera generación. También hay unos artículos que hablan sobre esto. Por ejemplo, este artículo evalúa el tratamiento con clindamicina versus una SIN. Una SIN es amoxicilina con ácido clavulánico por el tratamiento de celulitis ontogénica. ¿Y qué encuentra? Que, bueno, primero los gérmenes más aislados son los mismos que reporta casi toda la literatura científica disponible actualmente. Aeróbicos o anaerobios facultativos, especialmente los cocos gram positivos, como los streptococos o viridans, especialmente del Milleri. Y cuando la infección progresa, anaerobios estrictos, tanto positivos como los peptococos y negativos como la Prevotella, Bacteroides o Ionella. Pero ¿qué encuentra este estudio? Que ya sea con clindamicina o ya sea con amoxicilina con ácido clavulánico, no se vieron diferencias significativas. Ambos tratamientos son efectivos siempre y cuando estén acompañados de tratamiento quirúrgico. Es decir, otra vez, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección y el tratamiento antibiótico es solo coadyuvante. Otro estudio es también cómo se debe manejar la terapia antimicrobiana en infecciones odontogénicas agudas. Y en cuanto también fue la polimicrobiana, el predominio de anaerobios facultativos en primer lugar y anaerobios estrictos en infecciones graves. Los diferentes esquemas de tratamiento son igualmente efectivos y la farmacoterapia es coadyuvante, no constituye el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es el quirúrgico. Otro estudio más que evalúa, es una revisión sistemática que evalúa el manejo empírico con antibióticos orales para el manejo de infección ontogénica aguda, que encuentra lo mismo, ¿no? Destaca la efectividad del tratamiento dental para abordar la fuente de la infección como el factor principal en el manejo exitoso de abscesos alveolares. ¿Qué quiere decir esto? Que la endodoncia o la extracción son el tratamiento ideal y el tratamiento de antibiótico es coadyuvante, ¿vale? Y incluso cuando involucran espacios primarios leves de poca gravedad, no está claro si es adecuado iniciar tratamiento antibiótico, basta usualmente con la desfocalización, ya sea por endodoncia o por extracción, y no hay evidencia científica que respalde que usar antibiótico es necesario. Tanto dar el antibiótico adecuado como administrar apropiadamente el antibiótico es importante. En lo que vemos en el día a día en el hospital es que muchas veces si no se da el tratamiento de la forma adecuada, este no es efectivo y equivale a no darlo. ¿Por qué? La concentración tisular del antibiótico determina su efectividad, es decir, no es lo mismo dar un tratamiento, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico una vez al día que darlo cada 8 horas. La administración oral siempre va a obtener niveles séricos más bajos, excepto en las fluoroquinolonas, que usualmente
administración oral o parenteral obtiene los mismos niveles. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen que pasar por la vía enteral, en el estómago, el intestino, absorbidos, pasan por la circulación portal, reciben el efecto del primer paso, es decir, pasan por el hígado, y eso hace que demore y sus niveles séricos picos sean más bajos que la terapia endovenosa. Por lo tanto, siempre que se tenga infecciones moderadas o graves, es importante iniciar una terapia parenteral. Determinar si el antibiótico es dependiente de la concentración o del tiempo, eso también es importante. No es lo mismo dar un antibiótico como un amiglucósido, en el cual un régimen de una vez al día va a ser suficiente, porque lo que se requiere ahí es estar 3 a 4 veces sobre la concentración inhibitoria mínima de la bacteria, que dar un tratamiento antibiótico dependiente del tiempo, como la mayoría de beta-lactámicos, en el cual la prescripción en los horarios adecuados es muy importante. Por ejemplo, la amoxicilina tiene una vida media de 1.5 horas, por efecto postantibiótico de 1 hora. Usualmente lo que se requiere es que al menos el 40% del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima, lo cual solo se consigue con dosis de 8 horas. Dosis de 12 horas, de 24 horas, usualmente no tiene la efectividad adecuada. Por más que se dé, a veces se aumente la concentración. Considerar el costo y la accesibilidad es muy importante. Muchas veces no pensamos en el trasfondo social del paciente y prescribimos antibióticos. Por ejemplo, una amoxicilina con ácido clavulánico es un medicamento relativamente caro y que usualmente no está a la mano para pacientes de escasos recursos, que no tienen seguros. Y justamente eso hace que el cumplimiento sea más difícil. Usualmente cumplen 1 o 2 días, o en vez de darlo 3 veces al día, lo dan 1 o 2 veces. Y eso va a afectar la progresión de la enfermedad. Y bueno, como dije, asegurar el cumplimiento del tratamiento. Luego, evaluar al paciente frecuentemente. Eso también es importante. No es lo desfocalizo, dreno y me olvido del paciente. Usualmente en el hospital, si está hospitalizado, obviamente lo vemos a diario, en la visita, 2 a 3 veces al día. Y si lo hacemos de forma ambulatoria, lo citamos mínimo a los 2 días. Hay que verlo, hay que controlar, ver cómo está la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de fracaso? Una cirugía inadecuada, por ejemplo, se eliminó el foco que no era, fue un mal diagnóstico y el foco no fue eliminado, o un drenaje inadecuado, se drenó algunos espacios involucrados, pero no todos. La inmunodeficiencia, pacientes con compromiso sistémico que hace que tengan las defensas más bajas, pueden dar complicaciones. Cuerpos extraños, por ejemplo, un paciente que viene con un antecedente de situación traumática o de un trauma, del cual no se observó que hay un secuestro óseo, puede causar el fracaso del tratamiento y causar una osteomielitis. Y problemas con el antibiótico, como mencioné antes, el incumplimiento, una dosis inadecuada, el espectro inadecuado, es decir, elegir mal el antibiótico, dar, no sé, una fluorquinolona para una infección ontogénica aguda en su inicio, no es adecuado. Y cultivo errado, a veces en pacientes que ya están hospitalizados, un cultivo inadecuado puede provocar una recolección del cultivo inadecuado puede provocar que que se contamine ese cultivo y nos dé una imagen inadecuada de las bacterias que están involucradas. Y finalmente, bueno, voy a presentar un caso clínico que manejado en el hospital, una infección grave, que tuvimos hace un tiempo. ¿Cómo fue la historia de la enfermedad? Una historia de enfermedad de 4 días antes del ingreso, el paciente presenta dolor dental. 2 días antes del ingreso, se asocia, aumenta el dolor, hay tumefacción en la cara izquierda y se inicia fiebre, ¿no? Un día antes del ingreso, aumenta dolor, tumefacción y persiste fiebre. Y el día del ingreso tenemos dolor, tumefacción, fiebre, trismus, que es lo que hace que el familiar lo traiga a emergencia, y disfagia. ¿Qué medicación fue recibida hasta el momento? Paracetamol, vía oral, amoxicilina, vía oral, y gentamicina, que le indicaron en la farmacia. ¿Qué tenemos? Un paciente con una clara simetría facial, por tumefacción, que involucra espacios genianos, submandibular, submentoniano, bilateral. Hay una proptosis de lengua, babeo, agitación, tendencia al sueño, y dificultad para tragar y pasar saliva. Este paciente fue obviamente hospitalizado y
drenado de forma inmediata en emergencia, en sala de emergencia por su servicio. ¿Con qué diagnóstico entró? Con una celulitis cervicofacial odontogénica, a descartar una angina de Ludwig, y un absceso cervicofacial de foco odontogénico. El foco aparentemente era la necrosis pulpar de las piezas 7475 y presentaba caries dentales múltiples. El plan de trabajo imagenológico se le pidió radiografía panorámica y una ecografía de partes blandas. También se solicitó una TEM, la cual no pudo ser efectivizada, y laboratorio se pidió hemograma completo y PCR. En la ecografía se ve que hay una celulitis, hay ganglios reactivos en región cervical, sin embargo no encuentran una colección. Sin embargo, lo que nos dice la evidencia científica de la literatura es que a pesar de que no haya colección, se ha visto que el drenaje es el tratamiento de elección para estos casos, ¿no? ¿Qué vimos en el hemograma? Una leucocitosis marcada, 24.000 leucocitos por milímetro cúbico, con una desviación izquierda, y un PCR elevadísimo de 31.92. ¿Cuál fue el plan de trabajo para tratamiento? Hospitalización, se completó exámenes prequirúrgicos, se pidió electrolitos, hemocultivo y interconsulta con pediatría y anestesiología para llevarlo a sala de operaciones. Entró con un RQ2, tasa 2. El plan de tratamiento fue reposición de fluidos, como le dije, manejo y balance hidroelectrolítico, drenaje extraoral más drenaje intraoral con eliminación del foco, y antibiótico-terapia, el inicio de clindamicina y extracción. Se hizo un drenaje submandibular y submentoniano para abarcar los espacios submandibular, sublingual, pterigomandibular, faríngeo lateral y submentoniano. Se le dejó un dren laminar comunicante, tanto de espacio intraoral como de espacio extraoral, y se le realizó lavados diarios con cloruro de sodio. ¿Cuál fue el diagnóstico definitivo? Se obtuvo una colección purulenta, franca, prácticamente 10 cc, especialmente el espacio faríngeo lateral y pterigomandibular. El diagnóstico definitivo fue un absceso cervicofacial odontogénico agudo, necrosis pulpar de pieza 7475 y caries dental. Y vemos la evolución, como si bien es cierto, el día del ingreso no tenía pico febril, vemos como al día 5 de hospitalización, de posoperatoria, ya el PCR había bajado a niveles prácticamente normales y teníamos ya había desaparecido la leucocitosis y ya no había desviación izquierda. El PO6 se retira en drenes y el PO7, que fue su día de alta, y ya tenemos un PCR normal. Este es el paciente, el PO1, después de que despertó en nuestra sala de recuperación. Y este es el paciente en su PO7, después del retiro de drenes. Vemos cómo ha cambiado, ¿no? Tenemos un paciente que inició así y en 7 días, con un manejo adecuado, de drenaje y tratamiento antibiótico coadyuvante, se va tranquilo. Bueno, eso sería todo por la exposición de hoy. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, estoy presto a contestar. Bien, doctor. Vamos a revisar las preguntas emitidas. Nos ha llegado una pregunta. Si en el niño persiste la temperatura mayor de 38.3, no es posible que pase el riesgo quirúrgico. En este caso, primero inician el tratamiento médico coadyuvante. Claro, a ver, si un paciente, independientemente de la fiebre, si un paciente tiene una infección odontogénica aguda, va a entrar por una sala de emergencia. En la sala de emergencia, obviamente, atendiendo la causa, sí va a pasar el riesgo. Nuestro paciente estaba febril y pasó el riesgo quirúrgico anestesiológico, obviamente con los cuidados necesarios. ¿Por qué? Porque, como repetí, y la evidencia demuestra, el tratamiento primario es el tratamiento quirúrgico. Algo distinto es cuando es un paciente ambulatorio. Un paciente ambulatorio febril usualmente se maneja en consultorio y obviamente si va para una desfocalización posterior no puede estar febril, pero digamos para la infección aguda puede entrar aún con fiebre, no va a haber problema. Ah, le dan pase, qué bien, ya, Sí. ya, doctor, gracias. Nos llega otra pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las infecciones odontogénicas agudas en pediatría? Bueno, a ver, claro, obviamente la complicación más grave es la muerte.
desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, la mayoría de complicaciones se dan con un manejo inadecuado y es la progresión de una infección odontogénica leve, moderada, una infección odontogénica que puede producir, llegar a planos profundos, convertirse en una celulitis cervicofacial y de ahí progresar a una mediastinitis. Recordemos que los espacios primarios, el bucal, el canino, rápidamente pueden progresar al espacio submandibular, sublingual, y de ahí irse hasta los espacios faringios y progresar hasta mediastinitis. ¿Podría llegar a una encefalitis? Sí, también una infección odontogénica, aunque es sumamente raro, es más común la mediastinitis, pero sí, una infección odontogénica puede llegar a través de la vena angular, puede llegar a un síndrome se me fue el término, un síndrome espacio cavernoso y puede dar lugar a una meningitis, ¿no? Es bastante raro, hay pocos casos reportados, pero sí ha habido casos de empiemas subdurales producidos por infecciones odontogénicas. Bien, Un doctor. síndrome del seno cavernoso. Síndrome por el seno cavernoso. Bien, doctor, por el momento ya no tenemos más preguntas. Su exposición ha sido muy clara. Le agradecemos y felicitamos. Ha sido excelente usted porque lo ha dictado en forma muy didáctica. Le agradecemos y felicitamos porque esto va a ir en bien de los profesionales de salud que atienden a nuestros niños en todo el país. También agradecemos al público presente y les decimos que si ahora por algunos inconvenientes no han podido conectarse, pueden hacerlo a través de nuestra página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde quedan colgados todos nuestros temas. O sea que van a seguir viéndolo, doctor, los que no han podido venir le van a seguir viendo a través de la página web de Telesalud de nuestro instituto. Gracias, doctor, muy amable. Gracias también al público participante. Y no se olviden, como ya le dije, este interesante tema y todos están en la página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Buenas tardes a todos y nos esperamos el lunes a la misma hora con otro tema muy interesante. Gracias, doctor Espada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.